Ya estamos en la recta final de cara a las municipales 2015. Según los registros oficiales del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en Asunción están habilitados para votar 402.000 personas aproximadamente. Todas ellas tienen varios reclamos en común. El principal reclamo de la ciudadanía en Asunción, la capital, es la mala calidad de las calles. También otro elemento que no se debe descuidar es la incapacidad que han tenido las distintas administraciones de poder desarrollar infraestructura acorde a las necesidades de la comunidad, principalmente los desagües pluviales y cloacales. Asunción, madre de ciudades, la de los naranjos y las flores, 117 kilómetros cuadrados donde habitan 600.000 personas. Sin embargo, los más de 300.000 vehículos que circulan por día y las 1,5 millones de personas que ingresan a la capital acrecentaron su deterioro. Que mejora la calle y los residuos que recogen malos. El asfalto, la cloaca, tenemos los parques, las canchas que están todo mal. Las calles en primer lugar, porque ahora acá sí me caí, pero ya le digo todo. Solucionar estos problemas es el desafío del próximo intendente de Asunción. Arnaldo Samaniego propone seguir el trabajo ya iniciado con la ESAP. Mario Ferreiro propone además fortalecer el departamento de planta asfáltica. Hoy mismo se están mejorando unas 700 cuadras. Pero ya esas cuadras y esas calles ya no van a tener baches. ¿Por qué? Porque se está cambiando todo a nuevo, el sistema de SAP, tanto de agua como de alcantarilla sanitaria. La planta asfáltica está produciendo sobre un 20-25% de su capacidad. Esa planta asfáltica tiene el personal adecuado y con los instrumentos y las herramientas adecuadas ellos van a producir más. Tienen gran capacidad de trabajo. Son la gente que más conoce del trabajo de asfalto, recapado o bacheo. En horas pico, los vehículos circulan a paso de peatón, a 5 kilómetros por hora. Muchos creen que la ciudad paga las consecuencias de haber ignorado el plan Z de los japoneses. Los candidatos proponen fortalecer el trabajo con el gobierno central. No podemos solucionar solamente Asunción, tenemos que hacerlo en coordinación con esa área metropolitana. Para eso nosotros proponemos la creación de un instituto que trabaje en coordinación con las ciudades más importantes del departamento central. En el tema de transporte nosotros proponemos acompañar el proyecto Metrobús con ómnibus interbarriales que alimenten a esos troncales. Estamos pensando en cambiar el sentido de algunas calles, hay que tener las calles alternativas también completas, señalizadas. Estamos trabajando con las bicisendas, que si bien es cierto el primer kilómetro que lo construimos está en el barrio Tacumbú, sobre la calle Yegros, desde 21 proyectadas hasta 11, están como para adjudicarse otros 18 kilómetros más. Otro sector a tener muy en cuenta, los bañados, que padecen las carencias propias de una población marginada. Que arregle la zona baja, sí, porque impresionante, cada año la inundación viene ahora. Uno comenzamos por la cloaca y por el camino, que Samaniego nos prometió de que nos iba a faltar esto. Para solucionar estos problemas, las propuestas son bien diferentes. Cada situación se va a plantear con los mismos vecinos en los bañados. A nadie se le va a quitar en contra de su voluntad. Hay algunos lugares donde ya podemos ir consolidando el barrio, por ejemplo, la parte de Chacarita, de Florencio Villamayor, hacia el microcentro de la ciudad. Hay todo un programa ya diseñado con el Banco Interamericano de Desarrollo Común para ir mejorando el barrio. Bueno, para los bañados nosotros tenemos la propuesta concreta de la franja costera inclusiva, como le llamamos, una franja costera que resuelva el problema de las inundaciones, pero que también contemple el problema social. La gente quiere saber qué se va a hacer en sus barrios, cómo se va a hacer, en qué lugar ellos se van a ubicar y qué rol van a cumplir en un nuevo modelo urbano que es una franja costera concluida. Bueno, ahora vamos a presentar la segunda parte de este especial de Tu Elección, conociendo un poquito las propuestas de los candidatos. Algo que también interesa y mucho a los asuncenos es qué va a pasar, por ejemplo, con el microcentro de la capital. ¿Se va a, de alguna forma, intentar recuperar el microcentro, el casco histórico de la ciudad? Esto es lo que dijeron.
En Asunción también existen familias enteras viviendo al borde de los cauces hídricos, incluso bajo los puentes, codo a codo con la basura y con el constante peligro de desmoronamiento de sus hogares. Esta también es una realidad oculta de la ciudad capital. Que se haga acá el puente nuevamente, porque hace 10 años que no tenemos más puente acá para cruzar. Puente, nunca nadie vino ni a mirar siquiera. Porque la ulla ve la raudal, a veogueras a paure cerco, horas a paure orero Iguazú, desastre. En ambos casos, los candidatos coinciden: generar empleos y combatir la pobreza. No es fácil, la municipalidad tiene limitaciones, pero sí puede hacer mucho para generar acciones que mejoren la calidad de vida de nuestros compatriotas. Reitero, con una franja costera inclusiva. Reitero, con un trabajo social sostenido, que no privilegie a la gente por partido ni ideología, sino que ayude realmente a la gente. Convengamos que eso no empeoró, eso ya estaba así cuando llegamos a la Municipalidad de Asunción. Y es justamente todo lo que estamos hablando, generar las condiciones para que la gente pueda vivir dignamente, que pueda acceder al empleo. Esa va a ser hasta nuestra obsesión. En los últimos años, el centro comercial y financiero de la ciudad se trasladó a zonas alejadas del microcentro. No obstante, ambos prometen seguir con el plan de recuperación del centro histórico. Devolverle la vida al microcentro, para eso hay una serie de actividades que se están ya implementando, acciones que puedan estimular que la gente vuelva a vivir en el microcentro de la ciudad, ¿verdad? Con costos accesibles para la clase media sobre todo. Tendríamos que repoblar el centro histórico, hacerlo funcional para personas que trabajan en la zona. Eso evitaría muchos viajes tan largos actualmente. Tercerización. Esa es la palabra que los candidatos creen va a solucionar el problema del estacionamiento en la capital. Además, dar respuestas a otro drama social: los cuidacoches. Y que va a absorber laboralmente a los que quieran trabajar en las empresas dentro de la formalidad. Entonces tenemos que rediseñar eso, generar la fuente de trabajo, ayudar a conectar a esa mano de obra que no está siendo usada, ayudar en la formación y educación y reinstalarlos en lugares de trabajo dignos. Para una encuestadora, gana Ferreiro. Para otra, gana Samaniego. Sea quien sea el que tenga más votos el 15 de diciembre, todos esperan que quien gane sea Asunción.